Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos que nos miran en Facebook, en nuestra transmisión del día de hoy. Gracias por conectarse. Y bueno, hoy es miércoles, ya nuestra media semana de la Semana Santa, y generalmente los miércoles tenemos nuestra reunión de oración. Hoy pues vamos a tener una pequeña reflexión como lo hemos estado teniendo desde el lunes por cuestión de la Semana Santa. Estamos haciendo unas reflexiones sobre las lecturas de los eventos que vivió Jesús en su última semana. Y hoy vamos a hablar de un pasaje que está en Marcos capítulo 14, versículo 3 al 11. Y este pasaje nos marca dos imágenes, dos escenas contrastantes, dos personajes contrastantes también. En el primero de ellos vemos a una mujer que unge el cuerpo del Señor, y en la otra vemos a uno de sus discípulos que se asocia con sus enemigos para entregarlo. Y vamos a leer el pasaje. No quiero seguir hablando, sino leemos el pasaje. Marcos capítulo 14, versículo 13 en adelante dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y luego el verso 10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, este es un pasaje que se supone que sucede en este día miércoles de la última semana de Jesús. Y quiero nomás hacer una pequeña reflexión sobre este pasaje, que es muy interesante porque nos presenta a dos personajes que se oponen, que son contrastantes, y la actitud de ellos frente a Jesús, cómo es su trato frente a Jesús. Y vemos primero a esta mujer que no sabemos quién es, ¿verdad? No hay ni siquiera un récord de su nombre. Lo que sí es cierto, o el énfasis que miramos en el pasaje es la acción de esta mujer, es la fe de esta mujer, es qué es lo que la mueve a hacer este acto de adoración, de amor, de fe con Jesús. Y si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, podemos mirar cómo Jesús ha estado uh, profetizando su propia muerte en tres, más o menos tres ocasiones, que habla con sus discípulos, tratando de prepararlos, de advertirles, de decirles qué es lo que va a suceder cuando vengan a Jerusalén, como que él va a ser torturado, va a ser arrestado y va a ser ejecutado. Eso es su anuncio de su muerte. Lo hace tres veces, como lo menciona el Evangelio. Y a veces Marcos pone a los discípulos como personas que no entienden lo que el mensaje que Jesús les dice, o no cabe en su cabeza el hecho de pensar que su maestro va a ser arrestado, va a ser muerto por los principales líderes del judaísmo. Y bueno, nosotros pensamos que esta mujer era parte de las personas que seguían a Jesús, y probablemente o seguramente ella habría escuchado las predicciones de la muerte de Jesús y había creído. Y esa es la razón por la que ella viene y se presenta delante de Jesús para ungirlo. Tal vez pensó, Jesús va a ser muerto y a lo mejor no voy a tener la oportunidad de ungir su cuerpo, así es que aprovechó el momento y trajo este perfume y lo derramó sobre el cuerpo de Jesús. Y es un perfume muy caro, claro, y inmediatamente la gente empieza a hacer sus murmuraciones otra vez, porque en esta escena, en este grupo de personas, esta mujer es la única
que sabe lo que está pasando. Es la única que cree lo que Jesús está diciendo. Es la única que realmente entiende la situación y sabe qué es lo que va a suceder. Ha creído en Jesús, tiene fe en Jesús. Y yo creo, hay una declaración que Jesús hace en el versículo 9 y dice que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Aun cuando no hay un nombre, ¿verdad? No sabemos quién era esta mujer. Lo que Jesús dice, esta historia se va a contar cuando se predique el evangelio en todo el mundo, se va a contar para hablar del acto de fe de esta mujer. Porque aún antes de que Jesús muriera, ella creyó en Jesús como Salvador, como Mesías, como Dios. Y de tal manera que viene y muestra su fe a través de este acto de adoración que es muy, muy hermoso. Y miramos, ¿verdad? Las personas alrededor no entienden lo que está sucediendo y la critican. Yo creo, hermanos, que esto es interesante porque cuando nosotros venimos al Señor, cuando le conocemos, cuando hemos confiado en Él, cuando le creemos, le buscamos, le adoramos, muchas veces nos vamos a lo mejor tenemos esa experiencia de que la gente a nuestro alrededor no van a entender lo que nosotros hacemos. Hoy estaba hablando con Walter sobre el diezmo y me estaba él comentando que había unas personas que le decían que no estaba bien que diera el diezmo, que mejor se lo usara para sus hijos, ¿verdad? Que ese dinero mejor lo usara para sus hijos. Y la explicación de Walter es, bueno, Dios ya me dio para mis hijos y me dio para todo lo que necesito y también voy a dar de lo que Dios me ha dado. Eso es lo que hacemos, damos de lo que Dios ya nos dio, ¿verdad? Y a veces la gente no entiende eso, no entiende los actos que nosotros hacemos para honrar a Dios. No digamos el dinero, pero también el hecho de esforzarnos para ayudar en la iglesia o para trabajar, para venir a un servicio, ¿verdad? Y ayudar a las personas. Mucha gente, especialmente en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, pues estamos aquí, como decimos, ¿verdad? Para hacer dinero. Y entonces hay poca preocupación por la gente necesitada. Todo el mundo piensa en solamente su propia comodidad, sus propias necesidades. Y no nos preocupamos por otras personas. Y cuando hay alguien que está preocupado por otras personas y busca a Dios y hace actos de adoración que honren y glorifiquen el nombre del Señor, mucha gente no lo entiende y critican. Esta mujer viene delante de Jesús creyendo en su mensaje, creyendo en sus palabras, creyendo en la profecía sobre su muerte, y ella cree en Jesús y hace este acto de adoración que prepara a Jesús para la sepultura. Y bueno, la gente de alrededor la critica. Y bueno, este es un gran contraste. A mí me llama la atención cómo es que Marcos pone estos dos relatos juntos y no solamente a alguien pone a alguien creyente, pero no solamente es cualquier persona, es una mujer. Y a lo mejor no se tiene tan en alta estima a una mujer, pero de hecho Marcos hace mucho énfasis en las mujeres que seguían a Jesús. Así que vemos que él le da un lugar especial a las mujeres y de hecho resalta la fe en este caso de esta mujer que confió en el Señor. Por el otro lado, lo que miramos en los dos siguientes versículos es a Judas. Y una de las cosas que me llama la atención o que podemos mirar cuando miramos este pasaje es que Marcos hace énfasis en que Judas es uno de los 12. Y no es la primera vez. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, cada vez que menciona o se menciona a Judas por alguna razón, él dice que es uno de los 12. Esto es interesante porque a Marcos no le interesa por qué Judas se conectó con los enemigos de Jesús para entregarlo. Por ejemplo, si hablamos de Mateo, por ejemplo, él nos cuenta la historia y nos dice que Judas entregó a Jesús por dinero. O sea, la motivación de Judas era el dinero. Si leemos Juan, por ejemplo, podemos mirar que había entrado un demonio en Judas y eso lo había motivado a entregar a Jesús. Pero Marcos no da una explicación de los motivos de Judas para traicionar a Jesús, y es que realmente no es el punto de Marcos. Tal vez por eso Marcos no
hace énfasis o no menciona por qué Judas entregó a Jesús. Tampoco lo pone pidiendo dinero a los principales sacerdotes, ni tampoco lo pone como siendo poseído por un demonio o algo así. Lo que hace Marcos es simplemente mostrar a Judas en esa escena donde se conecta con los principales sacerdotes y ofrece entregarles a Jesús. Y las motivaciones pueden ser muchas, no sé, sería especular. Tal vez estaba decepcionado por la manera pacífica en que Jesús estaba tratando de enfrentar las circunstancias, y a lo mejor estaba decepcionado y tenía miedo, sabiendo que el único camino al cual llevaría a que llevaría a Jesús era a la muerte, con su actitud pacifista, ¿verdad? Entonces Judas era un revolucionario, y entonces él probablemente tuvo temor de saber que Jesús iba a ser crucificado, iba a ser muerto, y que probablemente o más seguramente ellos iban a correr la misma suerte, porque de hecho a Jesús viene diciéndoles estas cosas, ¿verdad? Cuando los discípulos quieren un lugar de preeminencia, o gente viene y quiere seguir a Jesús, siempre los confronta y siempre les advierte que seguir a Jesús significa sufrimiento. Hemos estado mirando eso en las enseñanzas de Jesús, en los evangelios, ¿verdad? Seguir a Jesús es correr con la misma suerte que Jesús, morir con Él, ser parte de lo que Él hace, siguiendo su ejemplo de darse a sí mismo a los demás. Y de hecho ese es el llamado de Dios para nosotros, ¿verdad? De poder también derramar nuestras vidas, como dijera Pablo, como un incienso, como un aroma, un perfume, derramar nuestras propias vidas delante de Dios en su servicio. Entonces, eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús, seguir su ejemplo. Y Judas tal vez no estaba dispuesto a hacerlo, y prefirió entregar a Jesús. Pero como dije, ¿verdad? Eso tal vez puede ser solo especulación. Lo que sí es cierto es que Marcos hace el contraste entre esta mujer que no era del grupo principal de discípulos, pero que creyó en el Señor. Tal vez podríamos decir fue la primera creyente, la primera cristiana que confió en Jesús. Y hace el contraste con este Judas, que era parte de los 12 y que sin embargo él decidió traicionar a Jesús. Así que cuando nos ponemos a pensar en esto, creo que podemos o tenemos que examinarnos a nosotros mismos para mirar cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras intenciones en relación a Jesús. Es si nosotros le hemos reconocido como Dios, si le hemos reconocido como Salvador, si le hemos reconocido como el Mesías de Dios prometido, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, o simplemente a lo mejor le seguimos por un interés o a lo mejor estamos decepcionados, o a lo mejor Jesús no llena nuestras expectativas porque a lo mejor nosotros estamos buscando nuestra propia fama, nuestro propio beneficio. No queremos aceptar el mensaje de Jesús porque significa rendirse a uno mismo, ¿verdad? Darse a uno mismo en el servicio a Él. El Evangelio o el ser discípulo de Jesús no es buscar riquezas, no es acumular tesoros, no es tener influencia en el mundo, no es ser popular o famoso, ¿verdad? Jesús dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Entonces, a veces es una decisión que nos toca enfrentar a cada uno de nosotros. Y nuestro mundo, donde el individualismo, donde la prosperidad y la comodidad y el egoísmo tienen prioridad, tal vez se nos hace difícil buscar a Jesús. Y lo miramos, ¿verdad? Nuestras iglesias son pequeñas, la gente no está interesada en buscar de Dios porque quieren buscar sus propios placeres, porque quieren buscar su propia comodidad, sus propios deseos, ¿verdad? Quieren vivir a su manera. Y yo creo que Judas es un ejemplo o un representante de este tipo de gente que quiere vivir a su manera, que el hecho de la vida que Jesús ofrece, claro, es una vida abundante, ¿verdad? Pero donde se requiere darse a uno mismo, no es popular para las personas.
Pero miren, si miramos a esta mujer, si miramos el lado de esta mujer que vierte este perfume sobre Jesús, y miramos en lo que ella hace el precio que tiene que pagar. Este perfume es un perfume que cuesta el salario de un jornalero por todo un año. 300 denarios. Un denario es más o menos lo que una persona podía ganar en un día. Pero este perfume cuesta 300 denarios. Yo diría que ¿cuál es lo mínimo que se hace en el año aquí? Son $20,000, por así decirlo, más o menos. O de 20 a 30 mil dólares puede ser el valor de este perfume. Y ella viene y se lo derrama en el cuerpo del Señor. Quiere decir que reconocer a Jesús como Dios significa un sacrificio, significa darse a uno mismo, significa tener todas las cosas en segundo lugar y que la prioridad sea Jesús. Y bien lo decía el apóstol Pablo, he puesto todas las demás cosas como basura con tal del conocimiento del Señor Jesucristo. Hermanos, eso es el Evangelio, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros esta noche a través de estos ejemplos, de estos personajes tan diferentes, ¿verdad? O somos como la mujer que valoramos a Jesús y damos todo lo que podemos y tenemos para honrarle a Él, o somos como Judas, que no queremos sufrir, no queremos ajustarnos a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros, porque queremos vivir nuestra propia vida a nuestra manera. Pero como dice el proverbista, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones, nuestros propios planes nos van a llevar a la muerte. Pero si nosotros buscamos al Señor Jesucristo y dejamos que Él gobierne nuestras vidas, en Él encontramos vida en abundancia y vida eterna. Esas son las promesas de Dios y su sacrificio ha hecho posible estas promesas. Así que vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder ser esas personas que le busquen, ¿verdad? Que podamos darle todo lo que somos, todo lo que tenemos para honrar su nombre, para glorificarle a Él. Y no importa, ¿verdad? Las críticas, no importa cómo la gente piense a nuestro alrededor. Nosotros sabemos quién es Jesús para nosotros. Que podamos encontrarnos con Él esta noche, que podamos mirarlo en su majestad, en su gloria, en su señorío, y que podamos rendir nuestras vidas al Señor. Vamos a orar esta noche. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu dirección, tu guía, Señor, tu ayuda. Y en esta noche te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser humildes, a buscar de ti, Señor, a rendir nuestro corazón y nuestra vida, Señor, a tu presencia, Señor. Que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, Señor, sea dedicado para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Y ser como esta mujer, Señor, que creyó en ti, que escuchó tu palabra, Señor, y que Señor, puso su mirada en ti, Señor, y dio todo lo que, tal vez, todo lo que tenía, Señor, para honrarte a ti, Señor. Y queremos en esta noche que nos ayudes a hacer lo mismo, Señor. Queremos buscarte a ti, que tú seas lo único, Señor, que importe en nuestra vida, que podamos ponerte a ti en primer lugar en todo lo que hacemos y todo lo que somos. Y que, Señor, a través de nuestros actos, de nuestra adoración, de lo que te damos, Señor, tu nombre se glorifique, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse una vez más, pues que es un gusto compartir con ustedes este tiempo de reflexión. Espero que sea de edificación para ustedes, así como lo es para mí. Y les recuerdo una vez más, el viernes tenemos nuestro servicio de las sombras, Viernes Santo, y luego, Viernes Santo a las 7:30 de la noche. Y luego el domingo a las 8 de la mañana nuestro servicio de resurrección. Recuerden que el sábado no tenemos servicio, así que nos vemos el viernes y luego el domingo para nuestra celebración. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una buena noche.